Capítulo 12. Las cámaras dieron una vuelta por el perímetro de la sala y luego dejaron que disfrutáramos del desayuno en paz, tras tomar un último plano del príncipe. Me sentí algo descolocada por aquellas repentinas eliminaciones, pero Maxon no parecía demasiado afectado. Se comió su desayuno sin alterarse, y mientras le miraba caí en que debía comerme el mío antes de que se enfriara. Al igual que la cena era casi demasiado delicioso. El zumo de naranja era tan puro que tuve que beberlo a sorbos cortos. Los huevos y bacon eran una maravilla, y las tortitas estaban hechas a la perfección, tan finas como las que yo hacía en casa. Oí numerosos suspiros por la mesa y supe que no era la única que estaba disfrutando con la comida. Sin olvidar que tenía que usar las pinzas, cogí una tartaleta de fresas de la cesta que había en el centro de la mesa. Al mismo tiempo eché un vistazo por la sala para ver cómo les iba a las otras 5. Fue entonces cuando me di cuenta de que era la única 5 que quedaba. No sabría decir si Maxon era consciente de aquello. Daba la impresión de que lo único que sabía eran nuestros nombres. Pero me pareció extraño que ambas se hubieran ido. Si hubiera sido una simple extraña al entrar en aquella sala, ¿también me habrían echado a mí? Reflexioné sobre aquello mientras le daba un mordisco a la tartaleta de fresa. Era tan dulce y la masa era tan suave que hasta la última de mis papilas gustativas se activó, imponiéndose de inmediato al resto de mis sentidos. Se me escapó un gemidito involuntario, pero es que aquello era, como mucho, lo mejor que había probado nunca. Le di un segundo bocado antes incluso de haber tragado el primero. «¿Lady América?», dijo una voz. Las cabezas de las otras chicas se giraron al oír la voz, que pertenecía al príncipe Maxon. Me quedé de piedra al ver que se dirigía a mí o a cualquiera de nosotras, con aquella naturalidad y delante de las demás. Peor aún que la sorpresa era el tener la boca llena de comida. Me la tapé con la mano y mastiqué todo lo rápido que pude. No pudieron ser más que unos segundos, pero con tantos ojos puestos sobre mí me pareció una eternidad. Noté el gesto de suficiencia en la cara de Celeste mientras intentaba tragar. Debía de parecerle una presa fácil. «¿Sí, Alteza?», respondí en cuanto hube tragado la mayor parte del bocado. «¿Está disfrutando de la comida?». Maxon parecía estar a punto de echarse a reír, fuera por mi expresión de sorpresa, fuera el recordar algún detalle de nuestra primera conversación clandestina. Intenté mantener la calma. «Es excelente, Alteza. ¿Esta tartaleta de fresa?». «Bueno, tengo una hermana aún más golosa que yo. Creo que lloraría de emoción si la pudiera probar. Es perfecta». Maxon tragó un bocado de su desayuno y se recostó en la silla. «¿De verdad cree que lloraría?», dijo aparentemente divertido ante la idea. Parecía que lo del llanto y las mujeres le provocaban extrañas reacciones. Me le quedé pensando. Pues sí, creo que sí. Lo cierto es que no es muy moderada con las emociones. «¿Apostaría por ello?», respondió al instante. Observé que las cabezas de las otras chicas iban de un lado a otro, mirándonos como si estuvieran en un partido de tenis. Si tuviera dinero, sí, desde luego, sonreí ante la idea de apostar por las lágrimas de alegría de alguien. ¿Qué estaría dispuesta a apostar en lugar de dinero entonces? Diría que se le da muy bien hacer tratos. Estaba claro que estaba disfrutando con aquel jueguecito. «Muy bien, pues a jugar». «Bueno, ¿qué quiere usted?», le planteé preguntándome qué podría ofrecerle a alguien que lo tenía todo. «¿Y usted? ¿Qué quiere usted?», contraatacó. Aquello sí que era una pregunta fascinante, casi tan interesante como pensar en lo que podría ofrecerle yo a Maxon era reflexionar acerca de lo que él podía ofrecerme a mí. Tenía el mundo a su disposición, así pues, ¿qué quería yo? Yo no era una uno, pero vivía como si lo fuera. Disponía de más comida de la que podía comer y la cama más cómoda que podía imaginarme. La gente me servía constantemente, quisiera o no, y si necesitaba algo solo tenía que pedirlo. Lo único que deseaba de verdad era algo que hiciera que aquel lugar se pareciera menos a un palacio, como que mi familia estuviera por ahí o no ir tan emperifollada. No podía pedir que me vinieran a visitar a mi familia, solo llevaba ahí un día. «Si llora, quiero poder llevar pantalones toda una semana», propuse. Todo el mundo se rió, pero de un modo tranquilo y educado. Parecía que hasta el rey y la reina habían encontrado divertida mi petición. Me gustaba el modo en que me miraba la reina, como si ya no fuera tanto una extraña para ella. «Hecho pues», dijo Maxon, «y si no llora, me deberá un paseo por los jardines mañana por la tarde».
¿Un paseo por los jardines y ya está? No me parecía nada especial. Recordé lo que había dicho Maxon la noche anterior, que siempre tenía algún guardia cerca. Quizá no supiera cómo pedir algo de tiempo para estar a solas con alguien. A lo mejor aquel era su modo de gestionar algo que le resultaba muy raro. Alguien a mi lado emitió un sonido de desaprobación. Oh, me di cuenta de que, si perdía, sería la primera de las chicas en disponer un tiempo a solas con el príncipe. Algo dentro de mí me decía que negociara, pero si iba a ayudarle, como le había prometido, no podía poner trabas al primer intento de quedar solas a él. Es un buen negociador, señor, pero acepto. Justin, el mayordomo con el que había hablado antes, se acercó de nuevo. Prepare un paquete de tartaletas de fresa y envíeselo a la familia de la señorita. Mande a alguien y ordénele que espere a que su hermana las pruebe y que nos informe de si realmente llora o no. Tengo una gran curiosidad. Justin asintió y desapareció. Debería escribir una nota y aprovechar el envío para decirle a su familia que está bien. De hecho, todas ustedes deberían hacerlo. Tras el desayuno, escriban una carta a sus familias y nos aseguremos de que lleguen hoy mismo. Todas sonrieron y suspiraron, contentas de formar parte por fin de todo aquello. Nos acabamos el desayuno y nos fuimos a escribir nuestras cartas. Anne me trajo papel y le escribí una breve nota a mi familia. Aunque las cosas habían empezado de un modo algo raro, lo último que quería era que se preocupara. Intenté darle un tono de desenfado. Queridos mamá, papá, May y Gerald, ya os echo tanto de menos. El príncipe quería que escribiéramos a casa y les contáramos a nuestras familias cómo estamos. Yo estoy bien. El viaje en avión daba un poco de miedo, pero a su modo también fue divertido. El mundo se ve tan pequeño desde allá arriba. Me han dado un montón de vestidos preciosos y otras cosas, y tengo 3 doncellas encantadoras que me ayudan a vestirme, que me lo limpian todo y me dicen dónde tengo que ir. Aún así, si en algún momento estoy completamente perdida, siempre saben lo que me toca hacer y me ayudan a llegar a tiempo. Casi todas las chicas son tímidas, pero creo que he hecho una amiga. ¿Os acordáis de Marlene? ¿De Ken? La conocí en el viaje de Ángeles. Es muy ocurrente y amable. Si vuelvo pronto a casa, espero que ella llegue hasta el final. He conocido al príncipe, también al rey y a la reina. En persona tienen un aspecto aún más regio. Aún no he hablado con ellos, pero sí con el príncipe Maxon. Es una persona sorprendentemente generosa, creo. Tengo que dejaros, pero os quiero y os echo de menos. Volveré a escribiros en cuanto pueda. Con cariño, América. No me parecía que hubiera nada que pudiera dar mala espina en aquellas palabras, pero quizá me equivocara. Me imaginaba a May leyendo la carta una y otra vez en busca de detalles ocultos entre líneas sobre mi vida. Me pregunté si leería antes de probar las tartaletas. Postdata, May, ¿no se te saltan las lágrimas de lo buenas que están las tartaletas? Listo, no podía hacer nada más. Aparentemente aquello no bastó. Un mayordomo llamó a mi puerta aquella tarde para entregarme una carta de mi familia y darme una noticia. No lloró, señorita. Dijo que estaban tan buenas que podría haber llorado, como usted sugirió, pero lo cierto es que no lo hizo. Su Alteza vendrá a buscarla a su habitación mañana sola sobre las 5. Por favor, esté lista. No lamentaba mucho haber perdido, aunque lo cierto es que me habría gustado poder llevar pantalones. Por lo menos, a falta de pantalones, tenía cartas. Me di cuenta que en realidad era la primera vez que me separaba de mi familia más de unas horas. No teníamos dinero suficiente para hacer viajes, y como no tuve amigos durante la infancia, nunca había pasado la noche en su casa. Ojalá pudiera recibir cartas a diario. Supuse que se pondría a hacer, pero debía de ser carísimo. Leí primero la de papá, no paraba de decirme lo guapa que estaba en televisión y lo orgulloso que se sentía de mí. Me decía que no debía de haber enviado 3 cajas de tartaletas, que me iba a volverse una consentida. ¿3 cajas? ¡Por Dios! También decía que Aspen había estado en casa ayudándole con el papeleo, así que le había dado una caja para que se la llevara a su casa. No sabía cómo sentirme al respecto. Por una parte, me alegraba de que pudiera comer algo tan exquisito. Por otra, me lo imaginaba dándosela a probar a su nueva novia, a alguien a quien pudiera mirar. Me pregunté si tendría celos de Maxon por el regalo o si estaba encantado de haberse librado de mí. Me quedé dándole vueltas a aquellas líneas más de lo que me habría gustado.
Papá se despedía diciendo que estaba contento de que hubiera hecho una amiga, que era algo que siempre me había costado. Doblé la carta y pasé un dedo por encima de su firma en el exterior. Nunca había caído en lo curiosa que era. La carta de Gerard era breve y concisa. Me echaba de menos, me quería y me pedía que por favor le enviara más comida. Hizo que se me escapara la risa. Mamá estaba mandona. Incluso por escrito notaba su tono, felicitándome veladamente por haberme ganado el afecto del príncipe. Justin le había informado que yo era la única a la que le habían hecho un regalo para enviar a casa, y diciéndome que siguiera haciéndolo como hasta entonces. Sí, mamá, le seguiré diciendo al príncipe que no tiene ninguna posibilidad conmigo y seguiré ofendiéndole tanto como pueda. Un plan estupendo. Me alegré de haber guardado la carta de May para el final. Estaba absolutamente alucinada. Admitía la envidia que le daba que yo pudiera comer cosas tan buenas todo el rato. También se quejaba de que mamá estaba más gruñona. La entendía muy bien. El resto era una salva de preguntas. ¿Era Maxon tan guapo como en la tele? ¿Qué llevaba yo puesto ahora mismo? ¿Podría venir a visitarme al palacio? ¿No tendría Maxon un hermano secreto que quisiera casarse con ella algún día? Me reí y me llevé mi colección de cartas al pecho. Tendría que encontrar el momento de escribirles otra vez lo antes posible. Debía de haber algún teléfono por ahí, en algún sitio, pero hasta el momento nadie nos lo había mencionado. Aunque tuviera uno en mi habitación, probablemente sería exagerado llamar cada día. Además, sería divertido seguir con las cartas. Podían ser una prueba de mi estancia en aquel lugar cuando todo aquello no fuera más que un recuerdo. Me fui a la cama reconfortada al saber que a mi familia le iba bien, y aquel pensamiento me acompañó en un sueño profundo, a pesar de los nervios que me producía la expectativa de volver a estar a solas con Maxon. No sabía muy bien el motivo, pero esperaba que mis temores fueran infundados. Para guardar las apariencias, ¿te importaría cogerte de mi brazo?, me preguntó tras presentarse en mi habitación al día siguiente. Yo no estaba muy segura, pero lo hice. Mis doncellas ya me habían puesto un vestido de noche, un modelito azul con cintura imperio y las mangas cortas sobre los hombros. Tenía los brazos al descubierto y sentía la tela almidonada del traje de Maxon contra mi piel. Había algo en todo aquello que me hacía sentir incómoda. Él debió de darse cuenta porque intentó distraerme. Siento que no llorara. No, no lo sientes, siente. Mi tono jocoso dejaba claro que a mí tampoco me disgustaba tanto haber perdido. Es la primera vez que apuesto. Ha estado bien ganar, dijo con un tono casi de disculpa. La suerte del principiante. Quizá, sonrió. La próxima vez intentaremos hacer que se ría. Al instante empecé a imaginarme posibles situaciones que podría llevarle a May de aquel palacio que le hiciera morirse de la risa. Maxon se dio cuenta de que estaba pensando en ella. ¿Cómo es tu familia? ¿Qué quieres decir? ¿Quiere? Si vamos a ser amigos en privado, podrías hablarme de tú, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quieres decir? Pues eso, que tu familia debe ser muy diferente a la mía. Yo diría que sí, me reí. Para empezar, nadie se pone una tiara para desayunar. Maxon sonrió. En casa de los Singer se usa más a la hora de la cena, ¿no? Por supuesto. Chasqueó la lengua divertido. Empezaba a pensar que quizá Maxon no fuera tan remilgado como sospechaba. Bueno, soy la tercera de 5 hermanos. ¡5! Sí, 5. Ahí fuera, la mayoría de las familias tienen muchos hijos. Yo misma tendría muchos si pudiera. ¿De verdad? Respondió levantando las cejas. Sí, respondí, bajando la voz. No sabía muy bien por qué, pero me pareció que aquello era un detalle muy íntimo de mi vida. Solo había otra persona en el mundo a quien se lo hubiera dicho. Sentí que la tristeza se apoderara de mí, pero me sobrepuse. Bueno, mi hermana mayor, Kena, se casó con un 4. Ahora trabaja en una fábrica. Mi madre quiere que me case al menos con un 4, pero yo no quiero tener que dejar de cantar. Me gusta demasiado, aunque supongo que ahora soy una 3. Eso es de lo más raro. Creo que no abandonaré la música si puedo. Luego viene Kota. Es artista. Últimamente no lo vemos mucho. Vino a despedirme, pero nada más. Luego voy yo. Maxon sonrió con naturalidad. America Singer, anunció, mi mejor amiga. Eso mismo. Eché la mirada al cielo. Era imposible que pudiera ser su mejor amiga. Al menos de momento, pero tenía que admitir que Maxon era la única persona con la que me había sincerado, aparte de mi familia o de Aspen. Bueno, aunque también estaba Marley. ¿Sentiría él lo mismo?
Poco a poco fuimos llegando al final del pasillo y nos dirigimos a las escaleras. No parecía que tuviera ninguna prisa. Después de mí viene May. Es la que me vendió y no lloró. Sinceramente creo que me ha timado. No me puedo creer que no llorara. Pero sí, es una artista. Yo la adoro. Maxon me escrutó el rostro. Hablar de May me había ablandado un poco. Maxon me caía bien, pero no sabía hasta qué punto quería que penetrara en mi vida. Y luego está Gerard. Es el niño de la casa, tiene 7 años. Aún no tiene muy claro si le gusta más el arte o la música. Lo que le encanta es jugar a la pelota y estudia bichos, lo cual está muy bien, salvo que así no se ganará la vida. Estamos intentando que experimente más. Bueno, y ya estamos todos. ¿Y tus padres? ¿Y tus padres? Ya conoces a mis padres. No, no los conozco. Conozco su imagen pública. ¿Cómo son en realidad? Pregunté, tirándole el brazo, aunque me costó un poco. Maxon tenía unos brazos enormes, incluso bajo la capa de la tela de su traje. Sentía la presencia de unos músculos fuertes y firmes. Suspiró, pero está claro que no le exasperaba lo más mínimo. Daba la impresión de que le gustaba tener a alguien incordiándole. Debía de ser duro haber criado en algún lugar como hijo único. Empezó a pensar en lo que iba a decir cuando saliéramos al jardín. Todos los guardias lucían una sonrisa pícara a nuestro paso, y más allá nos esperaba un equipo de televisión. Por supuesto, querían estar presentes en la primera cita del príncipe. Maxon le dijo que no con la cabeza, y ellos se retiraron de inmediato. Oí que alguien protestaba. No me apetecía nada que las cámaras me siguieran a todas partes, pero me parecía raro que se las quitara de encima. ¿Estás bien? Pareces tensa, observó Maxon. ¿A ti te descoloca ver llorar a una mujer? A mí me descoloca salir a pasear con un príncipe, respondí, encogiéndome de hombros. Maxon se rió discretamente, pero no dijo nada más. A medida que avanzábamos hacia el oeste, el sol iba quedando tapado por el enorme bosque de palacio. Aunque aún faltaba mucho para que anocheciera, la sombra nos engulló y quedamos ocultos por la oscuridad. Aquello es lo que habría deseado la otra noche, cuando buscaba alejarme de todo. Allí sí quedaba la impresión de que estábamos solos. Seguimos caminando, alejándonos del palacio y de la atención de los guardias. ¿Qué es lo que te resulta tan confuso de mí? Vacilé, pero le dije lo que sentía. Tu carácter, tus intenciones. No estoy segura de qué debo esperar de este paseo. Ah, se detuvo y se puso adelante. Estábamos muy cerca el uno del otro, y a pesar del cálido aire estival, sentí un escalofrío en la espalda. Creo que a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que no soy de los que van con rodeos. Te diré exactamente qué quiero de ti. Maxon se acercó un paso más. Se me hizo un nudo en la garganta. Me había metido yo solita en la situación que más quería evitar. Sin guardias, sin cámaras, sin nadie que le impidiera hacer lo que quería. La rodilla se me disparó en un acto reflejo, literalmente, y le di un rodillazo a su Alteza Real en la entrepierna, con fuerza. Maxon soltó un alarido y se encogió, llevándose las manos a la zona dolorida mientras yo daba un paso atrás. ¿Y eso a qué ha venido? Si me pones un solo dedo encima será mucho peor. ¿Qué? He dicho que sí. Estás loca. Eso no, ya te he oído la primera vez, dijo con una mueca. ¿Pero qué narices quieres decir con eso? Sentí un calor que me invadía todo el cuerpo. Había sacado la peor conclusión posible y me había puesto en guardia ante algo evidentemente no iba a suceder. Los guardias se acercaron a la carrera, alertados por nuestra discusión. Maxon nos alejó con la mano aún en una posición extraña, medio curvado. Nos quedamos un momento en silencio, y cuando él empezó a recuperarse del dolor, se me puso delante. ¿Qué creías que quería? Agaché la cabeza y me sonrojé. América. ¿Qué te creías que quería? Insistió evidentemente contrariado. Más que contrariado, ofendido. Estaba claro que había adivinado lo que había pasado por la mente y no le gustaba lo más mínimo. ¿En público? ¿Has pensado? Por el amor de Dios, soy un caballero. Dio media vuelta y se dispuso a volver, pero se giró. ¿Por qué te has ofrecido siquiera ayudarme si tienes ese concepto tan bajo de mí? No podía ni siquiera mirarle los ojos. No sabía cómo explicar que me había preparado para que me esperara cualquier cosa, que aquel lugar oscuro y aislado me había hecho sentirme extraña, que solo había un chico con el que hubiera estado alguna vez a solas y que aquella era mi reacción lógica.
Hoy cenarás en tu habitación. Ya decidiré qué hago por la mañana. Me quedé esperando en el jardín hasta estar segura de que todas las demás estarían ya en el comedor, y luego estuve un rato paseando arriba y abajo por el pasillo antes de decidirme a entrar en la habitación. Cuando entré, Anne, Mary y Lucy estaban nerviosísimas. No tuve el valor de decirles que no había estado todo aquel tiempo con el príncipe. Ya me habían traído la cena, que estaba sobre la mesa, en el balcón. Tenía hambre, ahora que había digerido mi momento de humillación. Pero el motivo de que mis doncellas estuvieran tan agitadas no era mi larga ausencia. Había una caja enorme sobre la cama, esperando a que la abriera. ¿Podemos verlo?, preguntó Lucy. Lucy, eso es de mala educación, la regañó Anne. Lo dejaron aquí en cuanto se fue. Desde entonces estamos preguntándonos qué puede ser, exclamó Mary. Mary, esos modales, la riñó Anne. No nos preocupéis, chicas, no tengo secretos. Cuando vinieran a echarme al día siguiente, les diría a mis doncellas el motivo. Le sonreí sin muchas ganas mientras deshacía el gran lazo que envolvía la caja. En el interior habían 3 pares de pantalones, unos de lino, otros que parecían más formales pero suaves al tacto, y unos vaqueros estupendos. Encima había una tarjeta con el escudo de Ilea. Pides unas cosas tan sencillas que no puedo negártelas, pero hazme el favor de ponértelo solo los sábados. Por favor, gracias por tu compañía, tu amigo Maxon. Capítulo 13. En realidad no tuve mucho tiempo de avergonzarme o de preocuparme. Cuando a la mañana siguiente mis doncellas me vistieron con toda normalidad, supuse que podía presentarme al desayuno. El simple hecho de permitirme asistir era un gesto de amabilidad inesperada por parte de Maxon. Me ofrecía una última comida, un último momento como una de las seleccionadas. Cuando estábamos a medio desayuno, Chris reunió el valor para preguntarme por nuestra cita. ¿Qué tal fue?, preguntó en voz baja, tal como se suponía que teníamos que hablar durante las comidas, pero aquellas 3 breves palabras provocaron una reacción inmediata y todas las que estaban lo suficientemente cerca como para oír aguzaron el oído. Respiré hondo. Indescriptible. Las chicas me miraron unas a otras a la espera de más. ¿Cómo se comportó?, preguntó Tini. Intenté escoger las palabras con cuidado. Muy diferente de como me esperaba. Esta vez los murmullos se extendieron por toda la mesa. ¿Lo haces aposta?, protestó Zoe. Si es así, es de lo más rastrero, negué con la cabeza. ¿Cómo podía explicarlo? No, es que... Pero una serie de ruidos confusos procedentes del otro lado del pasillo me interrumpieron, lo que evitó que tuviera que buscar una respuesta. Los gritos eran raros. En mi breve estancia en el palacio no había oído ni un sonido que se acercara siquiera a aquel volumen. Acto seguido se oyeron los pasos rítmicos de los guardias en el suelo, las enormes puertas al abrirse y el tintineo de los cubiertos contra los platos. Aquello era un caos absoluto. La familia real entendió lo que sucedía antes que nosotras. Al fondo de la sala, señoritas, gritó el rey Clarkson, que corrió hacia una ventana. Estábamos confundidas, pero no queríamos desobedecer, y nos trasladamos lentamente hacia la cabecera de la mesa. El rey bajó una persiana, pero no era de las usadas para tapar la luz. Era metálica, y se ajustó en su posición definitiva con un chirrido. Maxon acudió a su lado y bajó otra, y a su lado la encantadora y delicada reina se apresuró a bajar la siguiente. Entonces llegó una oleada de guardias a la sala. Vi una serie de ellos en formación tras las puertas, que cerraron con llave y aseguraron con barras. Han atravesado los muros, Majestad, pero los estamos conteniendo. Las señoritas deberían marcharse, pero estamos tan cerca de las puertas. Entendido, Maxon, respondió el rey, zanjando la cuestión. Estaba claro lo que había pasado. Los rebeldes habían penetrado en el recinto. Ya me imaginaba que podía pasar algo así, con tantos invitados en palacio y tantos preparativos. Cualquiera podía cometer algún desliz que comprometiera nuestra seguridad, y aunque no fuera fácil entrar, era un momento ideal para organizar una protesta. Cuando menos, la selección podía resultar molesta. Estaba segura de que los rebeldes la odiaban, al igual que tanta gente de Ilea. Como quien era que fuera, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Eché la silla atrás tan rápido que se cayó y corrí hacia la ventana más próxima para bajar la persiana de metal.
Algunas otras de las chicas conscientes del peligro en que nos encontrábamos hicieron lo mismo. Tardé solo un momento en bajarla, pero ajustarla era algo más difícil. Apenas había puesto el cierre en posición cuando algo impactó contra la protección metálica desde el exterior, cosa que me hizo retroceder con un grito hasta tropezar con mi silla y caer al suelo. Maxon apareció inmediatamente. ¿Te has hecho daño? Hice una evaluación rápido. Era probable que me saliera un cardenal en la cadera y estaba asustada, pero nada más. No, estoy bien. Al fondo de la habitación. Venga, ordenó, mientras me ayudaba a ponerme de pie. Él atravesó la sala, agarrando a algunas chicas que se habían quedado paralizadas del miedo y conduciéndolas a la esquina más alejada. Obedecí y corrí al fondo de la estancia, donde estaban todas las chicas amontonadas. Algunas lloraban en silencio, otras tenían la mirada perdida. Tini se había desmayado. Lo más tranquilizador fue ver al rey Clarkson hablando animadamente con un guardia en la pared contraria, lo bastante lejos como para que las chicas no le oyeran. Rodeaba a la reina con el brazo en un gesto protector y ella se mostraba tranquila y confiada a su lado. ¿A cuántos ataques habrían sobrevivido? Había oído que se producían varias veces al año. Aquello debía ser exasperante. Las probabilidades de sobrevivir eran cada vez menores para ella, y para su marido, y para su único hijo. Con el tiempo los rebeldes descubrirían cómo aprovechar las circunstancias a su favor y conseguir lo que querían. Y sin embargo, allí estaba, con la cabeza alta, la mirada clara y el rostro sereno. Eché un vistazo a las chicas. ¿Algunas de ellas tendrían la fuerza necesaria para ser reina? Tini seguía inconsciente en los brazos de alguien. Variel y Celeste charlaban. Esta última parecía estar tranquila, aunque yo sabía que no era cierto. Aun así, en comparación con otras, ocultaba sus emociones muy bien. Algunas chicas estaban al borde de la histeria, de rodillas y lloriqueando, otras se habían bloqueado, evadiéndose de aquella pesadilla, y se retorcían las manos con aire ausente, esperando a que acabara. Marley estaba llorando un poco, pero no daba la impresión de estar deshecha. La agarré del brazo e hice que se erguiera. «Sécate los ojos y levanta la cabeza», le grité al oído. «¿Qué? Confía en mí, hazlo». Marley se secó la cara con el borde del vestido e irguió un poco el cuerpo. Se tocó la cara en varios sitios, comprobando que no se le hubiera corrido el maquillaje, supuse. Luego se giró y me miró en busca de mi aprobación. «Buen trabajo. Perdona que me ponga tan mandona, pero confía en mí esta vez, ¿vale?» No me gustaba tener que darle órdenes en medio de aquella situación angustiosa, pero debía mantener el aspecto sereno de la reina Amberly. Sin duda, Maxon apreciaría aquello en una reina, y Marley tenía que ganar. Ella sintió. «No, tienes razón. Quiero decir que de momento todo el mundo está a salvo. ¿No debería estar tan preocupada?» Asentí, aunque sin duda estaba equivocada. Todo el mundo no estaba a salvo. Los guardias montaron guardia junto a las enormes puertas mientras los rebeldes seguían tirando cosas contra la fachada y las ventanas. Allí no había reloj. Yo no tenía ni idea de cuánto tiempo iba a durar aquel ataque, y aquello no hacía más que aumentar mi ansiedad. ¿Cómo sabríamos si entraban? ¿No nos enteraríamos hasta que empezaran a golpear las puertas? ¿Estarían ya dentro y no lo sabíamos? No podía soportar los nervios. Me quedé mirando un jarrón con flores de diversos tipos, cuyos nombres no conocía, por supuesto, y me mordí una de mis uñas de manicura perfecta, concentrándome en aquellas flores como si fuera lo único importante en el mundo. Al final Maxon vino a interesarse por mí, igual que lo había hecho con las demás. Se puso a mi lado y también se quedó mirando las flores. Ninguno de los dos sabía bien qué decir. «¿Estás bien?», preguntó por fin. «Sí», susurré. «Pareces alterada», insistió él tras una breve pausa. «¿Qué les ocurrirá a mis doncellas?», dije poniendo en mis palabras mi mayor preocupación. Yo sabía que estaban a salvo, pero ¿dónde estarían ellas? ¿Y si la incursión de los rebeldes había pillado a alguna de ellas por los pasillos? «¿Tus doncellas?», preguntó él con un tono que me dejaba como un idiota. «Sí, mis doncellas». Le miré a los ojos como para que se diera cuenta de que en realidad solo una minoría escogida de la multitud de personas que vivían en el palacio estaban a salvo. Estaban a punto de echarme a llorar. No quería hacerlo y respiraba a gran velocidad para intentar controlar mis emociones. Me miró a los ojos y pareció entender que en realidad estaba apenas un paso de ser una sirvienta. Aquel no era el motivo de mi preocupación, pero me parecía extraño que un sorteo marcara la diferencia entre alguien como Anne y como yo.
Ahora mismo deben de estar escondidas. El servicio tiene sus propios lugares donde ocultarse. Los guardias saben muy bien cómo tomar posiciones rápidamente y alertar a todo el mundo. Deberían de estar bien. Tenemos un sistema de alarma, pero últimamente que entraron los rebeldes, lo desbarataron por completo. Están trabajando para arreglarlo, pero... Maxon suspiró. Fijé la mirada en el suelo intentando aplacar todas mis preocupaciones. América, por favor. Me giré hacia Maxon. Están bien. Los rebeldes han sido lentos y todo el mundo en Palacio sabe qué hacer en caso de emergencia. Asentí. Nos quedamos allí de pie un minuto hasta que noté que se disponía a marcharse. Maxon, susurré. Él se giró, algo sorprendido de que alguien se dirigiera a él de un modo tan informal. Sobre lo de anoche. Deja que te explique. Cuando vinieron a casa a prepararnos para venir aquí, un hombre me dijo que yo nunca debía decirte que no. Pidieras lo que pidieras, en ningún caso. ¿Qué? Respondió el atónito. Lo dijo de un modo que hacía pensar que podrías pedir ciertas cosas, y tú me habías dicho que no habías tratado con muchas mujeres, después de 18 años, y luego pediste a las cámaras que se alejaran. Me asusté cuando te acercaste tanto. Maxon sacudió la cabeza intentando procesar todo aquello. La humillación, la rabia, la incredulidad se reflejaban en su rostro, habitualmente sereno. ¿Eso se lo han dicho a todas?, dijo horrorizado. No lo sé. Supongo que a muchas de las chicas no les hacía falta que se lo advirtieran. Probablemente ya estén deseando abalanzarse sobre ti. Observé señalando con un gesto de la cabeza a las demás. Chasqueó la lengua molesto. Pero tú no, así que no tuviste ningún reparo en darme un rodillazo en la entrepierna. ¿Es eso? Te di en el muslo. Por favor. Un hombre no tarda tanto en recuperarse de un rodillazo en el muslo, respondió dejando claro su escepticismo. Se me escapó la risa. Afortunadamente, Maxon también se rió, pero justo entonces otro proyectil golpeó contra las ventanas y nos detuvimos en seco. Por un momento se me había olvidado dónde estaba. Era algo que no me sucedía mucho y que me iría muy bien para conservar la cordura. ¿Y cómo te vas a enfrentar a una habitación llena de mujeres llorando?, pregunté. Su expresión de asombro tenía algo de cómico. No hay nada en el mundo que me descoloque más, susurró desesperado. No tengo ni la más mínima idea de cómo pararlo. Aquel era el hombre que iba a gobernar nuestro país, un tipo que se venía abajo ante las lágrimas, divertidísimo. Dales unas palmaditas en el hombro o en la espalda y diles que todo irá bien. La mayoría de las veces cuando las chicas lloran no esperan que les resuelvas el problema, solo quieren que las consueles. ¿De verdad? Más bien. No puede ser tan sencillo, dijo intrigado. He dicho la mayoría de las veces, no siempre, pero probablemente en esta ocasión a muchas de las chicas les bastaría. Resopló. No estoy seguro. Dos ya me han preguntado si las dejaré marcharse cuando acabe esto. Pensaba que eso no nos estaba permitido. Dije, aunque no debería haberme sorprendido, si había accedido a dejar que me quedara como amiga. No debía de importarle mucho los aspectos técnicos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No voy a retener a nadie contra su voluntad. A lo mejor luego cambian de opinión. Quizá. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿También estás asustada y dispuesta a marcharte?, preguntó, casi como en broma. La verdad es que estaba convencida de que en cualquier caso me enviarías a casa después del desayuno, admití. La verdad es que yo también me lo había planteado. Se produjo un silencio entre nosotros y los dos sonreímos. Nuestra amistad, si es que podía llamarse así, desde luego era rara e imperfecta, pero al menos era honesta. No me has respondido. ¿Quieres marcharte? Otro proyectil impactó contra la pared y la idea iba ganando atractivo. El peor ataque que había sufrido en casa había sido el de Gerard, cuando intentó quitarme comida del plato. Aquí las chicas no me apreciaban. Los vestidos eran encorsetados. La gente intentaba herir mis sentimientos y la experiencia en conjunto resultaba incómoda, pero era positiva para mi familia y se comía bien. Maxon parecía un poco perdido y quizá podría seguir manteniéndolo a raya un poco más. Y quién sabe, a lo mejor podría ayudarle a escoger a la próxima princesa. Le miré a los ojos. Si tú no me echas, yo no me voy. Bien, sonrió. Tendrás que explicarme más trucos, como ese de las palmaditas en la espalda. Yo también le sonreí. Sí, todo iba mal, pero quizás saliera algo bueno de todo aquello. América, ¿podrías hacerme un favor? Asentí.
Por lo que sabe la gente, anoche pasamos mucho rato juntos. Si alguien te pregunta, podrías decirle que que yo nunca haría, por supuesto, y siento muchísimo lo que pasó. Debería haberme imaginado que si alguna de vosotros iba a desobedecer una orden, serías tú. Unos cuantos proyectiles dieron contra la pared, lo cual provocó los chillidos entre las chicas. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren?, pregunté. ¿Quiénes? ¿Los rebeldes? Asentí. Depende de a quién se lo preguntes y de qué grupo estén hablando, respondió. ¿Quieres decir que hay más de uno? Aquello empeoraba mucho las cosas. Si aquello era un solo grupo, ¿qué podían hacer dos o más juntos? Me parecía increíblemente injusto que nos mantuvieran oculto todo aquello. Por lo que yo sabía, todos los rebeldes eran iguales, pero Maxson hacía que sonara como si los hubiera a mejores y peores. ¿Cuántos hay?, insistí. Básicamente dos, los norteños y los sureños. Los norteños atacan con mucha más frecuencia, están más cerca, viven en la zona húmeda de Likely. Es un lugar en el que nadie quiere vivir, prácticamente está en ruinas, así que lo han convertido en su base, aunque supongo que viajan. Lo de los viajes es una teoría mía a la que nadie hace mucho caso, pero es mucho menos probable que consigan entrar, y cuando entran los ataques son casi tímidos. Supongo que esto es un ataque de los norteños, dijo levantando la voz entre el estruendo. ¿Por qué? ¿Qué los hace tan diferente de los sureños? Maxson se lo pensó como si dudara si debía contármelo. Miró alrededor para ver si alguien podía oírnos. Yo también miré y vi que varias personas que nos observaban. En particular, Celeste parecía querer fundirme con la mirada. No mantuve el contacto visual con ella mucho rato. Aún así, pese a toda la minoría, no había nadie lo suficientemente cerca como para oírnos. Cuando Maxson llegó a la misma conclusión, se acercó y me susurró al oído. Sus ataques son mucho más letales. ¿Letales?, me estremecí. Él asintió. Solo vienen 1 o 2 veces al año, por lo que parece. Creo que todos intentan esconderme las estadísticas, pero no soy tonto. Cuando vienen, muere gente. El problema es que a nosotros ambos grupos nos parece iguales. Son tipos desaliñados, la mayoría. Hombres delgados pero fuertes y sin emblemas reconocibles. Así que no sabemos a qué nos enfrentamos hasta que se ha acabado. Recorrí la sala con la mirada. Si Maxson se equivocaba y resultaba que eran sureños, había mucha gente en peligro. Pensé de nuevo en mis pobres doncellas. Pero sigo sin entenderlo. ¿Qué es lo que quieren? Maxson se cogió de hombros. Parece que los sureños quieren acabar con nosotros. No sé por qué, pero supongo que porque están hartos de vivir al margen de la sociedad. Técnicamente ni siquiera son 8, ya que no participan del tejido social. Pero los norteños son un misterio. Padre dice que solo quieren molestarnos, alterar nuestra labor de gobierno, pero yo no lo creo, dijo, adoptando un aspecto muy digno por un momento. Sobre eso también tengo otra teoría. ¿Y me la vas a contar? Maxson vaciló de nuevo. Supuse que esa vez no se trataba tanto del miedo a asustarme, sino de que temía que no me lo tomara en serio. Se me acercó de nuevo y me susurró. Creo que están buscando algo. ¿El qué? Eso no lo sé, pero cada vez que vienen los norteños, siempre es lo mismo. Los guardias están fuera de combate, heridos o atacados, pero nunca los matan. Es como si no quisieran que los siguieran, aunque suele llevar a algún rehén, y eso nos crea muchos problemas. Y luego las habitaciones. Bueno, las habitaciones a las que llegan están patas arriba, todos los cajones sacados, los estantes revueltos, la alfombra del revés. Rompen muchas cosas. No te creerías la de cámaras que he perdido a lo largo de los años. ¿Cámaras? Sí, bueno, repuso tímidamente. Me gusta la fotografía. A pesar de todo, nunca acaban llevándose gran cosa. Padre piensa que mi idea es una tontería, por supuesto. ¿Qué podrían andar buscando un puñado de bárbaros analfabetos? Aún así, creo que debe de haber algo. Aquello era un misterio. Si yo no tuviera un céntimo y supiera cómo entrar en el palacio, supongo que me llevaría todas las joyas que pudiera, cualquier cosa que lograra vender. Aquellos rebeldes debían de tener algo en la mente cuando llegaban ahí, más allá de la reivindicación política o su supervivencia. ¿Te parece un razonamiento tonto?, preguntó Maxson sacándome de mis cabalas. No, tonto no, perturbador, pero no tonto. Intercambiamos una breve sonrisa. Me di cuenta de que si Maxson fuera Maxson Shreve sin más y no Maxson, el futuro rey de Ilea sería el tipo de persona que me gustaría tener como vecino, alguien con quien poder hablar. Se aclaró la garganta.
Supongo que tendré que completar mi ronda. Sí, imagino que habrá unas cuantas señoritas preguntándose por qué te demoras tanto. Bueno, amiga, ¿alguna sugerencia de con quién debería hablar? Sonreí y miré hacia atrás para asegurarme de que mi candidata a princesa seguía manteniendo el tipo. Así era. ¿Ves a la chica rubia ahí, vestida de rosa? Es Marley. Es un encanto, muy amable. Le encanta el cine. Anda, ve. Maxon soltó una risita y se fue hacia ella. El tiempo que pasamos en el comedor nos pareció una eternidad, pero el ataque solo había durado poco más de una hora. Más tarde descubrimos que no había penetrado en el palacio, solo en el recinto. Los guardias no hacían disparos a los rebeldes hasta que éstos habían intentado dirigirse a la puerta principal, lo que explicaba lo de los ladrillos. No habían arrancado de la muralla exterior, y la fruta podrida se había estado lanzando contra la ventana tanto rato. Al final 2 hombres acabaron por acercarse demasiado a las puertas, le dispararon y todos salieron huyendo. Si la distinción hecha por Maxon era correcta, aquellas debían de ser los norteños. Nos tuvieron encerradas un poquito más mientras rastreaban el perímetro del palacio. Cuando se convencieron de que todo estaba como correspondía, dejaron que nos dirigiéramos a nuestras habitaciones. Marley y yo fuimos cogidas del brazo. A pesar de haber mantenido la calma, la tensión del ataque me había dejado agotada y estaba encantada de tener a alguien que me distrajera. «¿Entonces te ha dejado que te pongas pantalones igualmente?», me preguntó. Yo me había puesto a hablar de Maxon a las primeras de cambio, deseosa de saber cómo había ido su conversación. Sí, se mostró muy generoso. Es un detalle por su parte. Después de haber ganado, es un buen ganador. Incluso es gracioso cuando se le lleva a ciertos extremos, como cuando le das un rodillazo en la joya de la corona. Por ejemplo, pensé, ¿qué quieres decir? Nada. Aquello no quería explicárselo. ¿De qué habéis hablado antes? Bueno, me ha preguntado si me gustaría quedar con él esta semana, contestó ruborizándose. Marley, eso es estupendo. Calla, dijo mirando alrededor, aunque el resto de las chicas ya había subido las escaleras. Intento no hacerme demasiadas ilusiones. Nos quedamos calladas un minuto hasta que por fin estalló. ¿A quién quiero engañar? Estoy tan nerviosa que casi no lo soporto. Espero que no tarde mucho en llamarme. Si ya te lo ha pedido, estoy segura de que no dejará pasar mucho tiempo. Quiero decir, en cuanto haya acabado con sus labores de gobierno del día, supongo. Ella se rió. No me lo puedo creer. Quiero decir que sabía que era guapo, pero nunca sabes cómo puede comportarse. Me preocupaba que fuera, no sé, pomposo o algo así. A mí también, pero en realidad es... ¿Qué era Maxon? ¿En realidad? Sí, era algo pomposo, pero no tanto que resultara cortante como me había imaginado. Era innegable que se portaba como un príncipe, pero aún así era muy... Es normal, dije por fin. Marley ya no estaba mirando, se había perdido en sus ensoñaciones. Mientras caminábamos, esperaba que Maxon estuviera a la altura de la imagen que se estaba haciendo mi amiga de él, y que ella fuera el tipo de chica que él quería. La dejé en su puerta, me despedí con un gesto y me dirigí a mi habitación. La imagen de Marley y Maxon desapareció de mi mente en cuanto abrí la puerta. Anne y Mary estaban inclinadas sobre Lucy, que parecía muy agitada. Estaba congestionada y tenía las mejillas cubiertas de lágrimas. El ligero temblor habitual en ella se había convertido en una gran agitación y le sacudía todo el cuerpo. «Cálmate, Lucy, todo va bien», le susurraba Anne mientras le acariciaba el cabello alborotado. «Ya ha acabado todo. Nadie ha resultado herido. Estás a salvo, cariño», le decía Mary sosteniéndole la mano. Yo estaba tan impresionada que no podía hablar. El difícil momento por el que pasaba Lucy era algo privado, no debería haberle visto. Di media vuelta, pero Lucy me detuvo antes de que pudiera salir de la habitación. Lo siento, Lady, balbuceó. Las otras contemplaron la escena con cara de preocupación. «No te angusties. ¿Estás bien?», pregunté cerrando la puerta para que nadie más pudiera vernos. Lucy intentó seguir hablando, pero no le salían las palabras. Las lágrimas y el temblor tenían dominado aquel cuerpecito tan pequeño. «Estará bien, señorita», intercedió Anne. «Tardarán unas horas, pero cuando las cosas acaban, siempre se calma. Si sigue mal, podemos llevarla a la ala de enfermería», dijo y luego bajó la voz. «Solo que Lucy no quiere».
Si consideran que no eres apta para el servicio, te mandan a la lavandería o a la cocina. Y a Lucy le encanta ser doncella. Yo no sabía de quién pensaba Anne que teníamos que ocultarnos. Todas estábamos alrededor de Lucy y ella podía oírnos claramente, incluso en aquel estado. Por favor, señorita, yo no. Shh. Nadie va a delatarte, le aseguré. Miré a Anne y a Mary. Ayúdenme a meterla en la cama. Entre las tres no deberíamos habernos costado un gran esfuerzo, pero Lucy se retorcía tanto que sus brazos y sus piernas se nos escapaban de las manos. Tuvimos que emplearnos a fondo para conseguirlo. Una vez instalada entre las sábanas, la comodidad de la cama surtió un efecto mayor que todas nuestras palabras. Los espasmos de Lucy fueron remitidos y ella fijó la mirada en el dosel que había por encima de la cama. Mary se sentó al borde y empezó a tararear una cancioncilla que me recordó a cómo solía arrullar yo a May cuando estaba enferma. Me llevé a Anne a un rincón, lejos del alcance de los oídos de Lucy. ¿Qué ha pasado? ¿Han entrado alguien? Le pregunté si algo así hubiera ocurrido. Esperaba que me lo dijera. No, aseguró Anne. Lucy siempre se pone así cuando vienen los rebeldes. El mero hecho de hablar de ello hace que se ponga a llorar. Anne bajó la mirada y la posó en sus brillantes zapatos negros, intentando decidir si debía decirme algo. Yo no quería hurgar en la vida de Lucy, pero sí deseaba entender. Respiró hondo y me explicó. Algunas de nosotras hemos nacido aquí. Mary nació en el castillo y sus padres siguen aquí. Yo era huérfana y me trajeron porque al palacio necesitaba personal. Se alisó el vestido como si así pudiera quitarse encima aquel pedazo de su historia que parecía pesarle. Lucy fue vendida al palacio. ¿Vendida? ¿Cómo puede ser? Aquí no hay esclavos. No, legalmente no. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar. La familia de Lucy necesitaba dinero para una operación que tenía que hacerse su madre. Ofrecieron sus servicios a una familia de 13 a cambio del dinero necesario. Su madre no mejoró y no consiguieron quitarse la deuda de encima. De modo que Lucy y su padre llevaban muchísimo tiempo viviendo con aquella familia. Por lo que yo sé, cómo los trataban no era mucho mejor que vivir en un granero. El hijo de la familia se fijó en Lucy, y ya sé que a veces no importa la diferencia de castas, pero de una 6 a una 3 la distancia es muy grande. Cuando su madre descubrió las intenciones de su hijo, vendió a Lucy y a su padre al palacio. Recuerdo cuando llegó, se pasó días llorando. Debían de estar terriblemente enamorados. Miré a Lucy. Por lo menos en mi caso, uno de los dos puede decidir. En el suyo no tuvo ninguna opción y perdió al hombre al que amaba. El padre de Lucy trabajaba en los establos. No es muy rápido ni muy fuerte, pero muestra una dedicación increíble. Y Lucy es doncella. Sé que puede parecerle tonto, pero ser una doncella en palacio es un honor. Somos la primera línea. Somos las que han considerado suficientemente preparadas, listas y atractivas como para poder presentarnos ante cualquiera. Nos tomamos nuestro trabajo muy en serio y con motivo. Si la fastidias, te meten en la cocina donde te pasas el día trabajando mal vestida, o te mandan a cortar leña o a rastrillar el jardín. Se puede servir de muchas formas diferentes. Me sentía tonta. Para mí todas eran 6. Sin embargo, dentro de aquella categoría habían clases, distinciones que no alcanzaba a comprender. Hace 2 años en Palacio sufrió un ataque en plena noche. Les quitaron los uniformes a los guardias y se creó una gran confusión. Fue tal el barullo que nadie sabía a quién atacar o defender. Y la gente se coló por todas partes. Fue terrible. Me estremecí solo de pensarlo, la oscuridad, la confusión, las dimensiones del palacio. En comparación con lo de la mañana parecía obra de los sureños. Uno de los rebeldes atrapó a Lucy. Anne bajó la vista 1 minuto y luego añadió en voz baja. No creo que tengan muchas mujeres en sus grupos. No sé si me entiende. Oh, eso no lo vi personalmente, pero Lucy me contó que el tipo estaba cubierto de suciedad. Me dijo que no paraba de lamerle la cara. Anne se estremeció solo de pensarlo. A mí se me encogió el estómago y temí que pudiera devolver el desayuno. Era asqueroso. Y entendía perfectamente que alguien que había pasado tanto miedo se viniera abajo ante un ataque similar. El tipo se la llevaba a rastras y ella gritó con todas sus fuerzas.
Con el tumulto reinante era difícil oírlo, pero apareció otro guardia, este de verdad. Apuntó y disparó al hombre justo en la cabeza. El rebelde cayó al suelo, con Lucy aún agarrada. Quedó cubierta de sangre. Me tapé la boca. No podía imaginarme que alguien tan delicado como aquella chica hubiera tenido que pasar por todo aquello. No era de extrañar que hubiera reaccionado así. Le curaron unas cuantas heridas, pero nadie se preocupó de su estado emocional. Ahora se pone nerviosa a la mínima, pero intenta ocultarlo lo mejor que puede, y no solo lo hace por ella, sino también por su padre. Él está orgullosísimo de que su hija se haya ganado el puesto de doncella, y ella no quiere decepcionarle. Intentamos evitar que se angustie, pero cada vez que vienen los rebeldes se pone en lo peor y cree que alguien va a llevársela, a hacerle daño o a matarla. Hace lo que puede, señorita, pero no sé hasta cuándo va a poder aguantarlo. Asentí y miré hacia Lucy, que estaba postrada en la cama. Había cerrado los ojos y se había dormido, aunque aún era bastante temprano. Me pasé el resto del día leyendo. Anne y Mary limpiaron la habitación, aunque no estaba sucia. Todas mantuvimos silencio mientras Lucy descansaba. Me prometí a mí misma que si podía evitarlo, Lucy no volvería a pasar por todo aquello.